Familia Valora, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí en tu spa para el alma, una caricia de Dios para ti. Y como siempre soy con ustedes Mari Amezcua, y si ustedes quieren buscarme, me pueden seguir en mis redes sociales, que soy Mari Amezcua 7 en Instagram. Y si ustedes quieren una consulta personal de alguna situación que ustedes estén pasando, ustedes se pueden comunicar a mi WhatsApp, que es el 333-9685-631. Y acuérdense que solamente me lo tienen que escribir porque muchas veces estoy dando terapia en línea y no les puedo contestar. Entonces ustedes mándenme, ténganme paciencia y yo les voy a contestar. Y pues ustedes saben que Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y pues ustedes saben que siempre tenemos nuestras campañas de estrellitas y ustedes en los emojis, ahí donde está la carita feliz, el corazoncito, ahí hay una estrellita. Si ustedes la pican, ustedes pueden mandarnos alguna colaboración para que Valora Radio pueda seguir iluminando vidas y pueda seguir teniendo todos esos recursos para que lleguemos a donde se encuentren ustedes. Y recuerden que siempre Spa para el Alma va a tener temas importantes para todos ustedes. Si tú te sientes en una situación triste, de dolor, de angustia, de soledad, siempre Spa para el Alma va a tener el tema adecuado que te va a ayudar a mejorar tu situación emocional, a mejorar tu situación de autoestima y sobre todo que tengas un crecimiento integral en todas y cada una de las áreas que tenemos en este programa. Y pues el día de hoy quisiera hacer una reflexión acerca del evangelio del día de hoy. Y se nos dice que tenemos que estar atentos a nuestra propia mirada, a abrirnos siempre a los tesoros del cielo, del reino del cielo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no debemos acumular tesoros aquí en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo. Y pues se fijan qué linda reflexión para todos ustedes en este viernes que empieza tempranito, nubladito, pero bien rico, que pongámonos siempre en manos de Dios para que Dios nos ilumine en cada una de nuestras necesidades. Y pues, ¿qué creen? El día de hoy, Familia Valora, les tengo un programa maravilloso con una reina especial que está aquí al lado de mí, que ha sido mi mentora, que ha sido mi guía durante muchos años y es una gran amiga a la cual me siento muy orgullosa de tenerla aquí en Spa para el Alma. El día de hoy vamos a hablar acerca de un aprendizaje muy importante. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad muchas veces se ha visto como un mito y se ha catalogado a las personas que lo sufren como personas tontas, como personas flojas, como personas perezosas, irresponsables y con conductas inadecuadas y problemas de sus relaciones sociales. Y no pueden concentrarse en la escuela y tienen problemas de adaptación y hay muchas cosas muy, muy importantes que debemos conocer acerca de este tema. Y yo lo viví en carne propia con mi hija. De alguna manera, cuando yo, pues, pedagoga y con muchos estudios, y a la hora que me dijeron que mi hija necesitaba ser atendida por un neuropediatra, yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Apenas estaba conociendo esto acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y pues la vida me llevó a estar cerca de la doctora Reina Beltrán desde que mi hija tenía 6 años y ella fue la luz que llenó a mi esposo y a mí para poder iluminar la vida de mi hija. Hoy mi hija tiene 31 años, está casada, tiene 2 carreras, es una chica funcional, es una chica que además estudió ya un diplomado acerca de cómo enseñar a todos los niños que tienen trastorno de déficit de atención, porque ella lo vivió y puede aconsejar a todos los papás, a todos los niños, porque ella vivió en carne propia esto. Y todo te lo debo a ti, reina querida, porque tú fuiste esa luz que nos diste a Héctor y a mí
hace tantos, tantos años. Y pues quiero decirles, antes de presentar a mi querida invitada, que Reina Beltrán es una neuropediatra egresada del Hospital 20 de Noviembre y está dedicada desde hace más de 30 años a la práctica clínica de la neurología e interés especial en trastornos del neurodesarrollo. Y pues, Reina, para mí es un placer invitarte. Gracias por aceptar la invitación. Sé que estás bien ocupada y siempre estás con todos tus niños, con todos tus papás, pero haciendo de esos papás guías y haciendo de esos niños responsables y que crezcan siempre siendo esos pequeñitos que van a ir creciendo con esa adaptación, con esa medicación, con ese acompañamiento que gracias a ti y gracias a todos tus aprendizajes, pues llenas de conocimientos a todos esos papás que van a ayudar, como tú lo hiciste conmigo, a que esos niños se conviertan en adultos funcionales. Muy buenos días, querida Reina. Me encanta saber que estás aquí conmigo y pues tú eres aquí la estrella del programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Reina? Bienvenida. Gracias, pues muy bien, encantada y yo un poquito, pues, ¿qué te diré? Honrada de escuchar tus palabras tan lindas, pero también, pues, eh, un poco cohibida de tanto halago, muy halagada, pero a la vez un poco cohibida de tanto, ¿no? Pero pues sí, fue un placer, fue un gusto conocerte, una oportunidad, porque aprendemos gracias a pues a influir en las personas y ver los buenos resultados, tener esta retroalimentación de qué pasa después de que yo hago o digo algo o recomiendo, ¿no? Y hay un cambio en la vida de los demás, eh, pues es muy satisfactorio. Es así Ay, como Reina. aprendemos todos. Pues aquí ya tenemos mucha gente que se está empezando a conectar. Tenemos a Gaby Batis que nos está viendo, a mi hermano Fernando desde Cuernavaca, a Maribel Casillas, a Juliana Bolaños, a María Antonia López Moraila, que te manda muchos saludos y dice que Ah, eres una igualmente. excelente neuropediatra, a Ida Santiago, que viste a sus niños, a Lucibón, que nos está viendo desde Estados Unidos, a Jessica Sainz, que de verdad, mira, me está diciendo que ella tiene su hija de 18 años y que gracias a la medicina, a la terapia y a ti y a ella, su hija ya se graduó con honores en Estados Unidos en high school y va a la universidad. O sea que sí se puede trabajar con todos estos Claro. niños que tienen déficit de atención. Pues bueno, Reina, platícanos antes de ya entrar en el programa, ¿quién es Reina Beltrán y por qué se apasionó con estudiar todo esto? Pues mira, cuando entré a estudiar medicina, cuando estaba haciendo el internado y empecé a ver niños, ya me roté por el servicio de pediatría, dije, esto es lo mío, yo me voy a dedicar a ver niños. Primero decía, bueno, y los niños, porque luego los papás son muy complicados, pero yo con los niños me siento a gusto aquí en el hospital. Obviamente eso cambió después, pero ya estando en la pediatría, pues veía cómo había cosas que se omitían y que era tan fácil evitarlo e influían mucho en el neurodesarrollo, ¿no? Un niño, pues, con una estimulación no apropiada o con poco cuidado sobre la alimentación o las oportunidades de moverse, de explorar su mundo, de crecer equivocándose. Y entonces dije, esto es lo mío. Yo quiero dedicarme al neurodesarrollo y por eso entré a neurología. No tenía una idea clara cuál debía ser la especialidad que debía tomar para orientarme más al neurodesarrollo, porque si hablamos del psiquiatra, por supuesto que tiene mucho, del neurólogo, del endocrinólogo, del genetista, pero bueno, terminé en neurología y hasta la fecha no me arrepiento. Mi trabajo me apasiona, pero también pues soy madre de familia, como todos, también pues crecí criando a mis hijos, tratando de, bueno, de ayudar, no tratando, ayudando a los papás con los errores que todos los papás conocemos, ¿verdad? Decía mi maestro que el primero es el modelo experimental y sobre las tablas vamos aprendiendo, pero sufrí como todos cuando eh, regresaban de la escuela llorando porque no habían tenido con quién jugar en el recreo o no les fue bien en el examen o cómo hacer amigos de adolescentes. Pero bueno, encantada también pues con ese papel de mamá.
me gusta convivir con los amigos, disfrutar una buena obra de teatro, un buen vino, pues divertirme también, creo que eso es una parte medular, ¿no? La parte espiritual, cultivarnos todos como personas integrales, ¿no? Si bien la medicina ocupa una buena parte de mi vida, como tú dices, trato de pues mantener el equilibrio. Y me encanta estar en estos programas porque el pensar que puedes incidir un poco en mejorar la calidad de vida de los demás es una satisfacción muy grande. Wow, se fija familia Valora, qué maravilla estar escuchando todo lo lindo y todo lo sencillo que puede ser Reina, porque es chiquita, es como tan adorable a la hora que la abrazas, a la hora que sientes esa vibra de amor, porque Reina lo que tiene es una parte humana, que con todos los papás que llegamos de alguna manera, pues con miedos, ella nos daba esa confianza y esa calidad humana que necesitamos los papás para poder ayudar a nuestros hijos. Y pues ya nada más para entrar en el tema, ya nos están viendo desde Perú. Moni Mesa dice que saludos, te van a saludar desde Perú. Tere Bravo, Ay, desde gracias. California, nos dice que su hijo tiene trastorno de déficit de atención y que si puedes hablar del diagnóstico. Pues en fin, aquí Héctor Claro. Aguilar, también mi esposo, te manda Ah, saludos, que también siempre ha sido muy querido para ti. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Porque es mito, es un trastorno. ¿Qué es, Reina? Para que ubiques bien a toda esta familia Valora que te está escuchando. pues es un trastorno. ¿Por qué decimos que es trastorno y no enfermedad? La Organización Mundial de la Salud define un trastorno como una condición de origen biológico que te impide llevar una vida plena, ¿sí? Y obviamente que eso depende del ambiente, ¿no? Es como un niño que tiene, vamos a poner algo orgánico, un niño que sufrió una polio y luego pues tuvo un acortamiento de su pierna y eso le ocasiona una discapacidad. Pero ese niño funciona bien, o sea, sí tiene un trastorno neuromotor, pero en la medida en que se le rehabilita y se le proveen en el entorno de recursos para desplazarse bien, pues no tiene dificultad, pero claro que tiene sus limitaciones. Así definimos el trastorno, a diferencia de una enfermedad. Entonces, el trastorno por déficit de atención, ¿qué es? Bueno, pues es un trastorno que altera los circuitos cerebrales que tienen que ver con la regulación de la conducta. O sea, claro que yo tengo a mi niño y lo enseño a comportarse, que espere hasta que el adulto le diga que puede, que pida por las cosas por favor, que diga con permiso, que lo siento o que adquiera hábitos, etcétera. Todo eso tiene que ver con la formación. Sin embargo, si no tengo yo una red neural que me permita asimilar esa información, recordarla y repetirla hasta volverla un hábito, entonces no lo logro. Y eso es lo que pasa con el trastorno por déficit, condición biológica. Esto es, no es producto del ambiente. Eh, altera las funciones cerebrales. O sea, no produce un daño del cerebro, pero sí genera como una desconfiguración, imagínense, ¿no? Y entonces me cuesta regular mi conducta. Y es de origen genético y lo que se traduce es que cuando yo veo a estos niños, pues los veo muy distraídos. Los papás dicen, siempre está en la luna, ¿verdad? Parece que le habla a la Virgen. Bueno, pero lo mando a hacer algo y ya se le fue el rollo y en lugar de subir al cuarto a lo que lo mandé, se fue a ver por qué ladró el perro. Entonces, les cuesta mantener. Ah, sí, pero es un convenenciero. No vaya a ser que le diga yo, hoy vamos a ir a los caballos, porque le encanta. Te voy a llevar a los camachos, perdón, a los colomos, a apuntar a caballo, que le encanta. Ah, no, está, pero listo. Tempranito ya se vistió. O que llego y le digo, mira, te traje un Lego, horas en el Lego. Bueno, porque eso es de su particular interés, entonces sí se cumple. Y la otra condición, la otra manifestación es la hiperactividad. Son niños que no paran, pero fíjense que su movimiento luce como sin propósito muchas veces. Van acá, vienen allá, porque como su atención no se enfoca, pues vagan de un estímulo al otro. Y finalmente la impulsividad, ¿no? Coloquialmente, ¿cómo los vemos? Metiches, entrometidos, llevados, desconsiderados, pobrecitos, ¿no? Todas esas etiquetas les cargan porque les cuesta mucho esperar turno o posponer la gratificación. Entonces, impacientes, mal hechos, descuidados.
son las etiquetas que les terminan colgando, pero pues significa que tienen dificultad para regular los impulsos. Entonces, trastorno neurobiológico de origen genético altera ciertos circuitos cerebrales que regulan la conducta. Pues bien, ¿y a qué edad podemos detectar esto, Reina? Porque muchas veces empezamos a ver ciertas conductas, pero los papás luego entramos un poco en ese duelo, ¿no? De que, ay, no, o sea, me dicen, ay, es que tu hijo o tu hija tiene tal característica y nosotros decimos, ay, no, no es cierto, hay que exagerados, ¿no? Todos los niños son así, todos los niños son inquietos, todos los niños son vagos, todos los niños tienen estas características, ya se va a componer, no te apures, ya va a madurar. Pero ¿a qué edad podemos detectar esto y acudir contigo o con cualquier especialista que se dedique a este tipo de circunstancias? Bueno, el corte de edad se establece como a los 3 años, pero podemos decir que el TDA es perfectamente identificable entre los 3 y los 6 años de edad. Pero como dije hace un momento, es una condición genética. Entonces, quien tiene TDA nace con TDA, solamente que la forma en que lo identificamos se hace aparente hasta después de los 3 años. Entonces, ¿cuándo? Pues de los 3 años en adelante. Hay más posibilidad de error antes de los 6 que después de los 6. ¿Y cuál es la dinámica para poder, pues ya lo detectamos, ya hacemos una cita con el especialista? Ahora, ¿cómo los papás llegan contigo? ¿En qué condiciones llegan los papás o llegamos los papás contigo? ¿Y cómo los puedes calmar? ¿Y cómo les puedes dar esa esperanza de que los niños, a pesar de ese trastorno, pueden ser funcionales? ¿Qué les recomiendas a los papás cuando llegan por primera vez contigo? Bueno, les digo que primero hay que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Muchos papás llegan conmigo ya con un largo recorrido, a unos con un breve, otros con un largo recorrido, en donde me dicen, es que ya fui con fulano y me dijo que no tenía nada, pues como que sí, pero que se iba a componer, o como que no, que tenía un trastorno de integración sensorial, etcétera. Entonces, lo primero que yo les menciono es que es muy importante establecer el diagnóstico, ¿no? Y ellos me dicen, bueno, es que me han dicho mucho que no hay que etiquetar a los niños. Entonces, bueno, pues, ¿por qué etiquetar? Bueno, en medicina las etiquetas se llaman diagnósticos. ¿Y por qué? Pues si yo voy al súper y quiero elegir una mermelada entre 100 mermeladas que hay ahí, pues busco las etiquetas y los precios también, ¿verdad? Claro. Muchas veces. Ajá. Y entonces, bueno, pero una etiqueta nos da información sobre el producto y me permite tomar decisiones. ¿Qué pasa en medicina? Bueno, pues si yo tengo un diagnóstico, significa que tengo una idea bastante aproximada, si no totalmente cierta, sobre por qué se generó, cuál es el mecanismo y entonces qué puedo hacer. Y además, aproximar un pronóstico, que es lo que tú me dices, qué va a pasar después. Entonces, lo primero es establecer un diagnóstico. Vamos platicando, hay que hacer una historia, vamos platicando cómo lo ven ahorita, cuándo empezó, cómo ha surgido esto, qué han hecho ya y qué resultados ha tenido. Hay que revisar al niño, hay que tomarse tiempo. Eh, la revisión de un niño en el que sospechamos TDA no se puede hacer en minutos. Es una hora y a veces necesitamos otra hora y algunas veces necesitamos el apoyo de profesionales afines a las neurociencias, ¿no? Como el neuropsicólogo, el terapeuta del lenguaje, el pedagogo. Entonces, pero bueno, lo primero es tranquilos, vamos a platicar, vamos a ver cómo está, si es necesario preguntar al maestro, a la abuela que lo cuida, a la guardería, lo vamos a hacer y vamos a integrar toda esa información. Pero sí es importante, primero, tener un diagnóstico para poder decir qué vamos a hacer y qué pronóstico tenemos, o sea, qué va a pasar en el largo Oye, plazo. ¿y qué pasa cuando de repente les dices, vamos a tener que medicar al niño? A mí me han llegado aquí al consultorio papás angustiados que se van a volver drogadictos, que el abuelito, el primo, el pariente, el vecino, el compadre les dicen que es lo peor la medicación, que van a intentar con gotitas, van a intentar con chochitos, van a intentar cambiando alimentación. Pero ¿por qué es necesaria la medicación desde temprana edad? ¿Y por qué se necesita tener esa disciplina
al dar el medicamento a nuestros hijos. Creo que es algo bien importante que a los papás muchas veces no les queda claro. Claro, sí. Bueno, pues, ¿qué sabemos sobre el mecanismo de producción del trastorno por déficit de atención? Hay muchas evidencias de que alteran la disponibilidad de los mensajeros químicos que el cerebro requiere para conectar estos circuitos de los que hablamos. Imagínense ustedes que el cerebro a medida, bueno, el sistema nervioso a medida que se va desarrollando es como si fuéramos deshilando madejas de cables y vamos armando las redes neurales. Y entonces consolidamos el movimiento, por ejemplo, que eso lo hace un niño a los 2 años, el niño camina, corre, brinca, ya tiene mucha autonomía de movimiento. Luego viene el lenguaje, luego las conductas de autorregulación y al final deja así como una madeja suelta, están los cables sueltos. Esos están ahí porque necesitamos ser flexibles, necesitamos adaptarnos, necesitamos modificar nuestra conducta de acuerdo a las demandas actuales. Entonces, para que eso suceda, pues el cerebro suelta ciertos químicos, ¿no? Que llamamos neurotransmisores. Entonces, digamos que sube el switch, se enciende el foquito y pasa la corriente. Ese switch es un estímulo que me llega, un estímulo auditivo, un estímulo visual, y entonces, dependiendo de la modalidad, del tipo de estímulo, el cerebro libera esa sustancia, ¿no? Entonces, sonó la campana, para oreja. Llega a la corteza y dice, ay, es una campana, pero fíjate, es la campana del helado. Corre, vamos a pedirle a mi mamá dinero, quiero un helado. Entonces se va en cadenita y se va soltando esas sustancias, se van conectando los cables y el niño hace lo que, bueno, identifica, decide, ejecuta y obtiene un resultado. Termina la acción y pum, se desconecta. Y otra vez quedan ahí sueltos los cables para lo que sigue. Entonces, eso requiere un control muy fino, a veces es un neurotransmisor, a veces es otro, pero el cableado es el mismo, la conducta que resulta depende de qué neurotransmisor liberamos. Y bueno, en los niños con déficit de atención hay evidencia de que no hay una buena disponibilidad de ciertos neurotransmisores que son los que hay, reponemos, digamos, o le damos un empujón, incrementamos el nivel para que este cableado se forme esta red y el niño ponga atención. Y es definitivo que si yo le doy el medicamento, el niño pone mejor atención, controla los impulsos y regula su actividad motora. Entonces imagínense de ser ese niño que anda a la brinco y brinco en el salón, que platica, que pues vio lo que traía el compañero y ya se desconectó de la explicación y está nada más viendo ahí. Entonces, pues le damos el medicamento, se enfoca, atiende, registra, aprende y también aprende de la experiencia. O sea, se percata de que comportarse así le da mejores resultados, que más le conviene hacer eso. Ya jugará, ya platicará, pero en este momento lo que yo debo hacer es atender la clase y trabajar. Entonces, eso es lo que hace el medicamento. Deben estar suponiendo, ahorita, pues, bueno, eso está muy bien, pero si luego la maestra no le explica lo que no entendió, bueno, eso sí no hace el medicamento. O yo no le enseño que cada vez que se levanta y se quita la pijama, por lo menos la hace bola, ese rollo y la mete abajo de la almohada y luego va al baño y se asea y así, bueno, hábitos tampoco hace el medicamento. Si el niño tiene problemas con la lectura, tampoco mejora la lectura, pero sí ayuda a adquirir el conocimiento más fácil porque pone atención. O sea, utiliza todos sus recursos mentales a la tarea que está haciendo. Y yo creo que aquí, familia Valora, me gustaría hacer un comentario, Reina, si tú me lo permites, que el medicamento no es magia. El medicamento va a ayudar, como bien dice Reina, a la atención. Pero nosotros como padres de familia debemos estar trabajando en el desarrollo de habilidades, en los hábitos, en todos esos límites que tienen que aprender los niños. Y pues, como dice Reina, o sea, si nosotros como padres avisamos en la escuela que el niño tiene esta característica, pues la maestra va a tratar de ponerlo adelante, va a tratar de darle ciertas indicaciones extras, pero eso ya es parte del programa que tenemos que hacer padres de familia. Y en las tardes, cuando llegan ya los niños, obviamente tenemos que poner esas reglas del juego, hacer la tarea antes de cualquier otra cosa, ayudarlos a que se quiten el uniforme, doblar el uniforme, hacer cada una de esas reglas que pues
todos los papás tenemos que hacer para ser niños y adolescentes y adultos funcionales, pero todo eso va a ayudar a que sus cimientos, junto con el medicamento, ayuden a que puedan tener esa organización y esas características para poder ser adultos funcionales. Aquí María Luisa dice, 2 excelentes mujeres, 1000 bendiciones. La doctora Reina ha atendido a mi hijo y está mucho mejor. Maribel Casillas dice, doctora, ¿es hereditario el déficit de atención? Sí, definitivamente. Hay muchas evidencias de que por lo menos en el 60-70% el origen es genético y heredado. Bueno, aquí también nos están viendo de Michigan, Claudia Minville, están viéndonos de Pensilvania, nos están viendo de Maribel Casillas, Sonny Maris. ¿Qué técnicas hay que focalizar a un adolescente? Bueno, terminamos con los niños, empezamos a darles el tratamiento y si nosotros en casa seguimos con todas estas desarrollo de habilidades, con todos estos hábitos, con toda esta disciplina, ¿qué sucede cuando se vuelven adolescentes? Porque un poco el adolescente, yo les digo a mis pacientes que es como una casa en obra negra, que no tiene ni pies ni cabezas, que tiene buenos cimientos, pero que la casa está todavía como muy poco bonita y entonces eso es la adolescencia. Pero ¿qué es un adolescente con trastorno de déficit de atención, medicado y sin medicación? Bueno, antes, si me permites, me Sí, claro. gustaría ahondar un poquito sobre el manejo no farmacológico. Ah, Yo siempre perfecto. les digo, cuando hablo, que lo debí haber dicho al principio, es un trastorno neurobiológico, yo dije, ¿no? O sea, no es producto de la crianza, no es producto del ambiente, pero la crianza, la buena crianza, hace la diferencia. Como tú lo acabas de decir, el medicamento no es mágico, ¿no? No es la panacea. El medicamento solo mejora la atención, reduce la hiperactividad y la impulsividad. Pero nosotros tenemos que formar hábitos. La formación de hábitos orientados hacia el logro, la buena autorregulación de la conducta, o sea, la autodisciplina es lo que va a hacer que nuestro niño se sobreponga al TDA y aun cuando no se cure, puede vivir con él de manera totalmente funcional como María. Yo les digo a mis pacientes, yo tengo porque me dicen, bueno, pero por favor dígame que algo bueno va a pasar. Y le digo, claro que sí, tengo mi galería. Tengo el que terminó cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, que México es lo mejor, y tiene una subespecialidad, o un chico que se fue becado en negocios internacionales al extranjero, eh, chicas exitosas que han optado por dedicarse a la familia y están haciendo un trabajo extraordinario, las que trabajan y estudian, jóvenes, o sea, médicos, bueno, de todas las profesiones. Entonces, sí les puede ir muy bien, pero ¿qué los llevó a eso? La disciplina, o sea, el formar hábitos buenos para la vida diaria, de orden, de higiene, de estudio. Entonces, eh, pero si yo sé que tiene TDA, mi actitud de mamá es diferente. O sea, sé que es distraído, le tengo que recordar porque es olvidadizo. Sé que es impulsivo, lo tengo que supervisar. Pues ya dijimos, lo mandé a la cocina y va al patio a ver al perro. Entonces, hey Juan, ¿a dónde vas? Ay, sí, mamá. Bien. Se levanta y hace. Y si no hace, hay un costo, ¿no? Cuando yo debo elegir si le permito hacer lo que él decida y cuándo lo tiene que hacer a fuerzas, pero cuál va a ser mi multa, ¿verdad? Puede dejar su cama sin tender, pero si mi norma es que para salir a jugar la cama tiene que estar tendida, la tarea hecha y el perro tiene que tener comida, pues si no hace eso, no sale. Se enoja porque tiene baja tolerancia a la frustración y es impulsivo, recuerden, me hace un pancho. No importa, puedo tolerar eso, debo tolerar eso. Está enojado, tiene razón, pero el trato fue este. Él decidió, igual no lo decidió, ni siquiera lo pensó porque es impulsivo, pero bueno, no cumplió con sus responsabilidades, hay un costo de la conducta, lo puedo consolar, lo puedo apapachar, pero no sale. Y si opta por tender la cama en ese momento, perfecto, pero ya había faltado, no sale. Al otro día, bueno, le recuerdo, ¿no? Recuerda, Marquitos, que debes tender tu cama si quieres salir a jugar. Entonces,
Bueno, la medicina facilita enormemente esa tarea, pero sola no la va a hacer. Entonces, si yo hago eso, ¿qué adolescente voy a tener? Pues seguramente voy a tener un adolescente cercano a lo típico. ¿Cómo es el adolescente? Oposicionista por naturaleza, está buscando su autoidentificación, él quiere pertenecer al grupo, la familia pierde relevancia, él busca la aceptación de los demás. Dijimos que es oposicionista y desafiante, prueba cosas y es necesario porque así crecen y aprenden. Pero como tienen TDA, se corren demasiados riesgos. Pero si hubo esta formación de niños, ¿verdad? De que yo fui orientando la conducta, ayudándolos a contenerse, mantuve una buena comunicación con él, por lo menos me comparte, me incluye, ¿no? Entonces, pues sí, si tengo un adolescente con TDA, es más probable que su conducta desafiante normal se me vuelva problema. También que él se busque más problemas, perdón por la redundancia. Aparecen el alcohol, el tabaco, la oportunidad de tener sexo, empiezan a conducir un auto y entonces, pues, arrancones o le digo que solo vaya a la fiesta y de ahí se hace la pinta y se va para otro lado. Eh, son, pues, las prioridades cambian. Si son, bueno, si es uno los chicos o las chicas, dos las compras o la moda o ser como los demás chavos y la, sus satisfacciones y al último la escuela. Ese es el orden de prioridades de un adolescente en general, ¿verdad? Pero para eso estamos, para decirles, bueno, pero aquí yo mando y si quieres salir de fiesta, si quieres comprarte un atuendo nuevo, pues a mí me entregas buenas calificaciones. Entonces, sí tiene uno que, bueno, y eso no cambia, tenemos que ser como con todos, pues, pero el adolescente con TDA es más aventado, coloquialmente hablando, sí se mete más en problemas, entonces tengo que estar muy cerca de él. Ahora, medicina para el TDA y drogas, lo que las estadísticas han demostrado es que lejos de facilitar la adicción a drogas, reduce el riesgo, o por lo menos los pone en el mismo nivel que un adolescente típico. Si yo tengo un chico con TDA medicado, que tiene un mejor control de impulsos y pertenece a una familia integrada, crece en un entorno en donde no hay una disponibilidad fácil de la droga, pues no va a tener problemas. Pero en esas mismas circunstancias, el riesgo está a la par si yo lo mediqué, no peor. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Hay muchos estudios que apoyan eso. Entonces, el mensaje es, pues no se preocupen, no le tengan temor al medicamento. Claro que sí requiere que haya un análisis diagnóstico cuidadoso, la certeza en el diagnóstico y una vigilancia médica para estar seguros de que hay una buena tolerancia, que el medicamento está dando los resultados que esperábamos y que no hay más complicaciones. Y fíjate que ahorita que estás diciendo todo esto, yo que lo viví como mamá con mi hija, pues la disciplina que yo tuve con mi hija fue desde los 6 años que tú la checaste hasta que terminó su carrera. Y pues obviamente, como tú decías, había ciertas conductas de adolescente, pues normales, pero siempre ella ya estaba con ciertos límites, con bastantes hábitos, con bastante organización, con trabajo de espiritualidad que también ayudó mucho. Entonces, pues ya se acostumbran también a que el medicamento es parte de toda esa integración escolar, de esa integración a la vida social, de esa integración con todos y cada uno de las cosas que hagan en sus trabajos y todo. Y yo sí les quiero decir, familia Valora, que no le tengan miedo a la medicación, porque ahora sí que yo se los puedo decir como decía Reina, yo ya tengo la experiencia de tener una hija que fue tratada por Reina desde chiquita y que hoy por hoy es una mujer exitosa en todas y cada una de las áreas de su vida y mucho es el medicamento, la orientación de Reina, pero también lo que los papás hacemos en casa, que creo que eso es algo que marca la diferencia. ¿No es así, Reina? Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, ¿y por qué el TDAH se ha visto como mito y se cura o no se cura, se controla o siempre se va a tener
trastorno de déficit de atención. Eso yo creo que a mucha gente, porque luego me han llegado familias aquí al consultorio y me dicen, es que ya le compré el tratamiento, pero me dijo la psicóloga o me dijo la maestra que ya con eso ya no había problema y que ya podía seguir adelante sin tratamiento. Sí, es desafortunado, todavía no lo podemos resolver. Creo que una primera razón es que eh, hay toda una historia anecdótica, digamos, sobre cómo se identificó el TDA y cómo lo definimos ahora, ¿no? Entonces, los papás llegan a la consulta, platicamos, reviso al niño y luego les doy el diagnóstico y me dicen, así, sin ningún estudio. O incluso vienen conmigo a tomar otra opinión porque otro doctor les dio el diagnóstico y les dio medicina sin siquiera hacer un estudio. Entonces, eso resulta muy desconcertante para los papás. Entonces, pues bueno, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos una herramienta diagnóstica objetiva para decir, mira, aquí está, o decir, aquí está la comprobación de que no es. Entonces, o sea, el diagnóstico se hace clínico, le llamamos a eso. O sea, cuando decimos clínico es porque solo se basa en la información que los padres o los cuidadores nos dan, más lo que el médico ve y se asegura de que no hay, por ejemplo, que sí escucha, que no está sordo, que no está ciego, que no tiene un déficit motor, y entonces ya decimos. Entonces, eso es una de las razones por las cuales hay tantos mitos a su alrededor. El otro, pues como te decía, es cómo se dio cuenta, ¿no? ¿Cuándo alguien dijo que existía esta condición? Pues el primero fue un pediatra inglés que veía niños que vivían en la calle, se dedicaban a desayunar chimeneas y vio que había un grupo de ellos que eran niños, decía, insolentes, desconsiderados, no les importan los demás, tienen un alto nivel de actividad y parece que no piensan lo que hacen, ¿no? Y él presentó a esos niños en un congreso en 1905. Se siguieron identificando estos niños, pero era pues como mucho de la observación. Luego vino una epidemia de encefalitis en 1937 y se vio que muchos de los sobrevivientes tenían comportamientos similares a los niños que había descrito el doctor Steele y dijeron, esto es de origen biológico. Y en los niños institucionalizados se empezó a usar anfetaminas. Las anfetaminas, claro que tienen un alto poder adictivo, pero mejoraban notoriamente. Entonces, eh, esto lo hizo primero un doctor, un neurólogo, el doctor Bradley, en su nieta. Entonces, y mejoró muchísimo, pero claro, luego tenían el problema de la adicción. De ahí para acá, del 97 para acá, pues empezó a estudiar más, pero era pues a base de observaciones, ¿no? Y dices, bueno, sí, hay un grupo de niños que se diferencian del resto, que tienen estas características y que pues como sí tienen problemitas, pero son leves, pero no funcionan bien por eso, le vamos a llamar disfunción cerebral mínima, como denotando que vistos a lo lejos, pues parecían no tener nada, simplemente eran niños que se movían más o un poquito más difíciles de criar. Pero siguieron las investigaciones y bueno, ya a fines del siglo pasado, en la década de los 90 sobre todo, que hubo un boom de los recursos de las neurociencias, estudios con marcadores para ver los neurotransmisores de los que les platico, o estudios de resonancia en donde yo pongo al niño a hacer cálculo y veo cómo se iluminan las áreas que se involucran, o estudios genéticos muy complejos. Entonces, pues ya vemos que sí, que efectivamente es biológico y que sí hay una disfunción cerebral que se traduce en estas conductas, pero sigo sin tener a la mano esos recursos diagnósticos en la consulta del día a día y sigue siendo clínico el diagnóstico. Entonces, bueno, ese es un hecho. El otro es que realmente la mala crianza, el niño que duerme mal, un niño con un trastorno del lenguaje, pues puede tener, un niño ansioso puede tener un comportamiento muy parecido al niño con TDA. Entonces, si no se hizo un buen diagnóstico diferencial, que no siempre es fácil de establecer la diferencia, y se hace lo otro, o sea, la intervención psicológica o los papás adecuan la crianza, los cambiamos. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, pues están los hogares sustitutos para niños muy difíciles y los niños se componen, ¿no? Entonces, ven cómo el TDA no existe. Lo que tenemos que hacer es cambiar la crianza o etcétera, ¿no? Y entonces viene todo esto. Pero yo creo que en la medida en que tengamos más información y sobre todo la comunicación médico-paciente
sea buena, fluya, los papás sepan acceder a fuentes confiables de información y compartamos la tarea, estos mitos se van a ir desvaneciendo. Y fíjate que yo creo que hay 4 cosas importantes. Familia valora que en cualquier área de nuestra vida tenemos que tener, que es tenacidad, disciplina, insistir y no desistir de esto que está sucediendo, ¿no? Porque yo Claro, creo que los niños, pues ellos no saben cómo manejar su problema porque ellos son chiquitos, ¿no? Y entonces está en nosotros como padres de familia el darles esa seguridad, el tener nosotros la conciencia de que estamos bien arropados con un pediatra, con el neuropediatra, con un equipo interdisciplinario que nos digan si se puede, darles la oportunidad de que tengan medicamento, pero durante muchos años para que ahora sí que el niño vaya creciendo con todo lo que tú estás dando como padre de familia, pero también con el medicamento que va a hacer las cosas menos complicadas. Aquí te están saludando Ana Hernández, José Pablo Aguilar, te está, mi hijo médico te saludos. está saludando, te están viendo desde Tepic, Maravaca, te están viendo desde Nueva York. Y bueno, Reina, tenemos más de 100 personas al aire que están muy contentas aquí viendo y aprendiendo de ti. Reina, tengo ahora una situación también aquí en la consulta que me llegan adolescentes y adultos que tuvieron deserción escolar y que no encuentran eh, ese cauce en su vida. ¿Se pueden medicar también los adultos con déficit de atención? ¿Qué se puede hacer cuando estas personas no encuentran como su proyecto de vida y los papás ya están molestos porque ya tienen 20 y tantos años y siguen en la fiesta y siguen La tomando y casa, siguen en la casa, no aportan y pues bueno, se vuelven como pues flojos y pues ya la relación familiar ya es, porque ya no es como el niñito chiquito que lo estás orientando, sino que ya es el adulto que pues lo ves de tu tamaño y con ciertas conductas pues agresivas y desafiantes. claro, que no te contesté totalmente la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Se cura o no se cura? La evidencia es que alrededor del 30% cuando mucho se cura y los demás nos llevamos el TDAH a la tumba. Entonces, bueno, pues sí, eso pasa, ¿no? En un buen porcentaje. ¿Qué pasa con el adulto con TDAH? El que tuvo un buen cuidado, digamos, un diagnóstico, la intervención adecuada, no se complicó, es un adulto totalmente funcional, pero sí tiene un riesgo mayor de tener ansiedad. ¿Por qué? Porque yo les digo, hablando en términos administrativos, siempre están atendiendo lo urgente y posponiendo lo importante. Entonces, tienen una mala administración del tiempo y eso les genera mucha ansiedad. Pueden sentirse insatisfechos con los resultados porque tienden a postergar y entonces al hacer las cosas de última hora, pues no afinaron detalles y no dieron ese plus que pudieron, ¿no? Y eso, pues, están conscientes de eso y les dan. Entonces, digamos, eso es como en el mejor de los casos, del adulto que no desarrolla estrategias 100% efectivas para lidiar con el TDA. Pero luego están estos, sí, claro, que cambian las metas, o sea, entre la mínima dificultad abandonan el esfuerzo, culpan a los otros de sus fracasos, no aprenden de la experiencia, entonces no modifican el comportamiento, entonces viene ansiedad, baja autoestima, depresión, eh, incluso intentos suicidas tienen un riesgo mayor. Entonces, sí, pues claro que se pueden medicar. O sea, el adulto, al igual que el niño o el adolescente, es susceptible de tener un diagnóstico de TDA. Es más común que el adulto, además del diagnóstico de TDA, salga con otro diagnóstico, ¿no? Incluso un trastorno de personalidad limítrofe, o pueden seguir siendo, bueno, ya no habríamos de conducta negativista desafiante, más bien sería un trastorno limítrofe de la personalidad, ya dijimos ansiedad, depresión. Entonces, se pueden medicar con fármacos específicos para el TDA, pero a veces necesitan también otro tipo de fármacos para corregir las otras condiciones. Necesitan intervención terapéutica definitivamente, mínimo coach, un coaching para aprender a administrar el tiempo, para desarrollar funcionamiento ejecutivo, o psicoterapia para la ansiedad. Sí es pues mucho más complejo, pero siguen teniendo oportunidad.
Ay, qué todavía. bueno. Oye, pues aquí tu hija Caro y tu nieta Mila te mandan Ah, saludos, que están muy gracias. puestas aquí en el programa. Moni Mesa me dice, disculpe doctora, una pregunta. Mi niña tiene 5 años y tiene una conducta de ansiedad. ¿Eso determina que tiene trastorno de déficit de atención? No, por sí solo no. Claro que un niño con TDA puede tener ansiedad más comúnmente. Imagínense en la escuela, bueno, no en la escuela, en la casa, ¿verdad? María, levántate. Este, sí, mamá. Y se queda otro ratito y no se levanta. Y luego ya ves el reloj. ¿Pero qué te dije? Que te apures. Y bueno, sí, ya se había despertado, pero se está quitando la pijama y se queda pensando en, divagando, ¿no? Y no se apura. Y entonces siempre es, María, María, todo el día oye gritos porque no se apuró, porque no se fijó, porque le tiró. Entonces, pues siempre está como anticipando que algo malo va a pasar. O sea, la ansiedad se define como un estado continuo de anticipar que algo no va a pasar. Y no es algo definido, a diferencia del miedo, ¿no? Yo le tengo miedo a las arañas, pues me fijo que no hay arañas y listo. Pero en la ansiedad no. Entonces, sí es verdad que un niño con trastorno por déficit posible, si yo lo veo ansioso, claro que no significa que tenga TDA, pero tiene algo. Si el niño no está funcionando bien por esa condición, pues amerita un diagnóstico, ¿verdad? Porque Así es. sí, hago lo que toca hacer para que ese niño esté mejor. Oye, Reina, ¿y dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden aprender más de ti? Danos tus redes sociales y dinos algún teléfono a donde te puedan contactar. Y bueno, porque aquí pues hay muchísima gente que está muy contenta y quisiera estar cerca de ti. Bueno, los teléfonos son 33, Despacito. 36, 33, 36, 41, 80, 43 y 33, 36, 42, 51, 46 de la oficina. El WhatsApp es 33, 36, 62, 46, 12. Y tengo una página en Facebook que alimento inconsistentemente, que se llama Unidad Integral de Neurociencias. Lo escriben así tal cual. Y ya ahí, bueno, hay algunos temas de interés. Eh, También está abierto el chat que se lo contestamos, a veces no con la rapidez con que quisieran, pero sí, o sea, el WhatsApp ese sí, siempre como tú dijiste al principio, a veces no en el momento, tal vez lo haga hasta por la tarde, pero siempre contesto, siempre, siempre. Y fíjense, familia Valora, que este programa ahorita yo lo voy a subir a la página de Valora y se lo voy a pasar a la doctora Reina para que ella a su vez lo suba en su página de Facebook, también en la página de Unidad de Neurociencias, y ustedes lo pueden compartir con todas las personas que ustedes quieran. Esto es un trabajo no nada más del neuropediatra, es un trabajo de un equipo interdisciplinario. Yo también me pongo a sus órdenes, como siempre, porque he tratado a muchas personas con déficit de atención, pues desde mi hija y Reina me ha pasado pacientes, yo le mando pacientes y creo que hemos hecho un trabajo durante muchos años y hemos logrado el éxito de lograr que estos niños se conviertan en adultos funcionales. Reina, ¿con qué quisieras terminar? ¿Cuáles serían las herramientas que les quisieras dar a toda esta familia Valora que ha estado tan pendiente en esta charla tan agradable? Bueno, primero, ir al neurólogo no es para que medique a mi niño, es para que me haga un diagnóstico, me informe y me dé recomendación. Dentro de estas puede ser la medicación y la decisión es se toma de manera conjunta, ¿verdad? O sea, no es negociar a ver quién da más, es entender por qué sí, por qué no y tomar una decisión y es en conjunto, primero. Segundo, eh, ya lo dijimos, la medicación no es todo, la participación de los padres es fundamental. Eh, entonces, la información es importante, tú no lo mencionaste, pero bueno, entre todo el trabajo que María hace, eh, la orientación a papás, que se le llama también neuroeducación, es fundamental. Entonces, no duden, es importante buscar la ayuda de un profesional de la conducta que pueda orientarlos.
a cuyo hombro puedan llorar y decirle, no, 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 pasó esto y lo otro, ser escuchados y volver a poner las cosas en orden, como tú dijiste también, mantener los pies en la tierra, ¿verdad? Sí es cierto, sí es muy distraído y por eso hace esto, pero mira, esto es lo que tú puedes hacer para que el niño funcione y cómo le vas a hacer. Y finalmente, pues querer a su hijo, o sea, a los hijos se les quiere incondicionalmente. No vienen los niños aquí a cubrir nuestras expectativas, vienen a desarrollar habilidades para tener una vida plena, una vida capaz. Y pues son niños diferentes, los tengo que criar considerando esas diferencias, pero queriéndolos incondicionalmente. Y mi tarea es promover una conducta regulada, una conducta que los satisfaga, entender que se vale equivocarse, que se vale enojarse, que se vale no querer hacer las cosas, pero no siempre es posible. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y también que siempre están ustedes ahí para ayudarlos. Solo tienen que pedirlo. Y si no, y cuando no pueden, cuando son pequeños todavía, pues ustedes tienen que estar atentos, ¿verdad? ¿Por qué llora? ¿Por qué se enojó? Bueno, hay algo atrás de eso y yo puedo intervenir. Entonces, creo yo que son muy generales las recomendaciones, pero creo que son los puntos de los que debemos partir. Y fíjate, Reina, que ahorita se me ocurre también comentar que los papás sufren un duelo, ¿no? Porque los Sí, papás no hubieran querido que su hijo fuera así, ¿no? Entonces, el duelo, ustedes saben que pasa por 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Entonces, es un proceso en el cual, pues, los papás, primero que nada, tienen que pues entender que esto está pasando, pero pues va a haber mucho dolor, va a haber mucho coraje, vamos a culpar a ciertas personas porque los niños son así. Y pues tenemos que tener, como tú dices, Reina, este equipo interdisciplinario para acudir al médico, pero también acudir al terapeuta para que los escuche, para que los consuele, para que les dé esperanza. Sobre todo la esperanza, creo que es algo maravilloso que se debe de atender, porque de verdad yo creo que siempre va a haber la oportunidad de hacer de nuestros hijos unas mejores personas, pero nosotros como padres tenemos que meternos en este proyecto de vida de ser padres para dar las herramientas y sobre todo nosotros estar bien, nosotros estar fuertes, nosotros estar contentos de saber que tenemos hijos sanos y que nada más es una disfunción, es algo pequeñito porque los niños son muy inteligentes y además todos estos niños están, son muy astutos, son muy llenos de alegría en la vida y son personas que llegan a ser pues famosas. Hay muchos artistas que tienen trastornos de déficit de atención, hay muchos científicos que están muy metidos en elaborar todas estas cosas para poder ayudar a la humanidad a que pues descubrir cosas nuevas, Reina. Pues, Reina, de verdad ha sido un placer el estar aquí contigo en este día. Aida Santiago, Caro, dice, y los hermanos también, no se olviden de los hermanos y el proceso de aceptar es correcto también. correcto. Esa parte que los hermanos tienen que entender que tienen un niño, un hijo complicado y que pues hay que tener esa paciencia, esa humildad para poder ayudar a estos chiquitos a que encuentren un núcleo de familia adecuado. Así es. Sí. Entonces, Reina, pues bueno, pues estoy a tus órdenes. Da otra vez tus datos para que no se les olviden. Vayan por una plumita para que los puedas dar otra vez. Reina, ¿cuáles son tus teléfonos? 33, 36, 41, 80, 43 y 33, 36, 42, 51, 46. El celular, que es el del WhatsApp, 33, 36, 62, 46, 12. Y pues en tu red, en tu Facebook de neurociencias. Unidad Integral de Neurociencias en el Unidad Facebook. Integral de Neurociencias, y ahorita también ahí se va a poner el programa. Y no duden en que si ven que hay alguna característica en sus niños chiquitos, en sus adolescentes o en sus adultos, no duden en acudir
al profesional. La doctora María Antonia dice que fue un placer, una delicia escucharte, Reina. Y Norma Beltrán te manda saludos desde Culiacán. La admiramos mucho, doctora. Ay, muchas gracias a todos. María Antonia, un gusto saludarte. Normita, un beso. Saludos a todos. Fue un Bueno, placer pues estar con ustedes. familia Valora, pues qué rápido se terminó esta hora de programa, pero creo que el aprendizaje fue mucho y yo los invito a que este programa, aprovechando que es fin de semana, pónganselo a ver con su familia. Yo ahorita lo subo a mis redes, ahorita lo subo a la página de Valora, pero no duden en estarlo compartiendo con sus conocidos porque es bien importante entender que aquí tenemos la raíz y aquí tenemos a la doctora que nos dijo de una manera muy clara cómo se debe atacar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y pues no duden en tomar todas esas decisiones a temprana edad porque los frutos son maravillosos. Familia Valora, fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Spa para el Alma, aquí a las 8 de la mañana, todos los viernes. Ya saben que tengo un tema especial para ustedes. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.